Lo único que hoy vamos a tomar de referencia, especialmente del verso 7 al verso 10, nuevamente Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer estos versículos, todo el capítulo, para hablar esta tarde acerca de los medios para la comunión con Dios. La semana pasada estuvimos hablando de mi comunión con Dios. Hoy vamos a hablar de los medios de esta comunión con Dios. Entonces leemos Primera de Juan capítulo 1 y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto e oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios. Hermanos, estaba un poco debatiendo en qué es la comunión. Fue muy fácil preparar el sermón acerca de mi comunión con Dios, pero no fue tan fácil buscar en este capítulo los medios para esa comunión. Pero hoy vamos a hablar específicamente de esto, de los medios que tiene de esta comunión. Recuerde algo, que Dios se ha provisto, es Él el que se ha provisto de un medio eficaz. Hablamos de un medio y de los medios, un solo medio, pero le vamos a agregar en este estudio otro más, que vamos a tener que desglosar poco a poco. Entonces Él se ha provisto de un medio eficaz para restaurar la comunión con su pueblo. Es un medio eficaz para restaurar la comunión con su pueblo, pero también le vamos a agregar un medio más, que es el medio que Dios utiliza para que nosotros como pueblo también podamos vivir en comunión los unos con los otros, y especialmente esa comunión fortalece nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es uno de los primeros medios que Dios ha utilizado para esto? Y recuérdense que vamos a hablar de varios, pero en realidad es uno solo. Son características de este medio. La primera es la autorrevelación de Dios. Dios ha proveído al ser humano con la revelación general. En otras palabras, estamos hablando de toda la creación. Un árbol, el arco iris, la lluvia, el verano, las estaciones del año muestran la sabiduría de Dios, porque todas estas muestran lo que necesita la tierra para que el universo pueda prácticamente existir y mantenerse en esa existencia hasta que Dios lo diga. Se necesitan estas cosas. Entonces nosotros podemos ver destellos de lo que Dios es en todas estas cosas que pueden ver nuestros ojos y palpar nuestras manos. Hermanos, Dios ha querido revelarse a través de esta revelación general. En otras palabras, la creación. Que no determina
la salvación de los hijos de Dios, pero sí determina lo grande que Dios es, lo poderoso que Dios es, lo maravilloso que Dios es. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en lo maravilloso que vemos en la creación, podemos ver cómo Dios determina la manera como nosotros le adoramos, pero también determina la intimidad que quiere tener con nosotros. El Salmo 19, 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite, otro día sabiduría. Entonces lo que está diciendo el salmista es lo grande que Dios es, y todas las galaxias y todos los planetas y todo lo que el universo es en sí, es gracias a la creación de Dios, y toda y cada cosa de estas participa en un acto de su sobrevivencia para la misma tierra. Dios tiene el control, pero además de todo lo que Él ha revelado por medio de la creación, tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Dios ha revelado en su palabra el plan de redención, el plan de salvación, donde todos aquellos, los que Dios en su soberana voluntad ha llamado, somos parte de este plan, de este proyecto en el que Dios es la máxima y última revelación. La Biblia no pretende contarnos historias acerca de Dios. La Biblia nos dice en cada historia relatada quién es Dios y cómo actúa en su creación. Y por qué es importante que nosotros, como su creación más preciada, le rindamos esta adoración para tener comunión con Él. Dios nos guía a través de la Biblia, a través del mensaje escrito, a través de todo lo que hace hacia la patria celestial. Nuestra morada como hijos de Dios no es en esta tierra. Nuestra morada como hijos de Dios está al lado del Padre en el cielo. Entonces Él, con su palabra escrita, nos guía hacia este final feliz que vamos a tener. Por otro lado, nos dice qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan a Dios. Porque si queremos mantener una comunión con Dios, debemos de saber qué cosas son aquellas que verdaderamente ama a Dios que nosotros hagamos, y qué cosas son aquellas que odia a Dios que nosotros hagamos. La Biblia nos dice cada una de estas cosas y nos enseña. Ahora pensemos en algo más grande. En la comunión, el eje central de esta comunión es el sacrificio de Jesucristo. Ese es el eje central de esta comunión. Si nosotros no tenemos al Logos, que es la palabra, por eso, como vimos la semana pasada, este capítulo comienza lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Desde el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y este verbo se hizo carne. La palabra es Cristo Jesús hecho carne, según el capítulo 1, verso 14 de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces Jesucristo es el eje central de esta adoración. En Él nosotros podemos estar conscientes, podemos presentar una adoración consciente y eficaz delante del trono de Dios. El verbo, la palabra se hizo carne. También debemos de ver que en esta comunión Dios establece los límites y Dios establece los parámetros. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: en el tiempo pasado Dios habló al pueblo por los profetas, Dios habló al pueblo por los grandes hombres de Dios, pero en estos postreros tiempos, hoy, desde que Cristo nació, murió, resucitó, se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, desde entonces el escritor a los Hebreos dice: es a través de Cristo que Dios está hablándole al pueblo. Es a través de Cristo que nosotros podemos tener comunión. Por eso es que él dice: en otro tiempo
Dios le habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos le ha placido hablarle a través del Hijo, hablarle a través de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es el centro del Evangelio? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra y Cristo pronto regresa por su iglesia. Ese es el eje central del Evangelio. Entonces, el sacrificio de Cristo, la salvación es solo a través de Cristo. La salvación no puede darse por otros medios. La salvación es a través de la obra de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios y como pueblo de Dios estamos comprometidos. Dios está comprometido con nosotros, pero nosotros también estamos comprometidos con Dios a mantenernos en la fe, a mantenernos firmes sin contaminarnos, a mantenernos siempre esperando en la gracia de Dios. Así que, hermano, Dios le ha provisto al ser humano, su pueblo, los medios de gracia. Fíjese bien, Dios le ha provisto a la iglesia los medios de gracia para que podamos mantener esa comunión con Él. No es una obra de nosotros. Esta no es una obra que nosotros la podamos alcanzar. Es Dios el que nos ha dado los medios para que podamos vivir en comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. A través del Hijo de Jesucristo podemos tener esta salvación. A Dios sea la gloria por ello. Porque sin esto nosotros no pudiéramos de ninguna manera alcanzar la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, vivir en comunión es vivir en luz. Recuérdense que la semana pasada hablamos que la oscuridad es sinónimo de ignorancia. En la Biblia, cuando hablamos de oscuridad, hablamos de ignorancia, hablamos también de pecado, hablamos de muerte. Oscuridad es falta de luz. Y si Dios es luz, y nosotros no tenemos a Dios, nosotros caminamos en tinieblas. La persona que no tiene a Dios camina en un gran peligro, porque tarde o temprano puede tropezar y morir y caer de una vez para siempre. Hermanos, vivir en luz es también asumir un estilo de vida. Vivir en luz es cambiar nuestra dirección. Nosotros ya no pensamos negativamente, nosotros ya no pensamos en hacer el mal, nosotros ya no pensamos en el pecado, porque Dios nos ha llamado a vivir en luz, y el que vive en luz, vive en Dios. El viejo hombre va muriendo, el viejo hombre va perdiendo autoridad, el viejo hombre tiene que estar sometido a la obra de la cruz, a la obra de Dios. Y el reino de Dios tiene que ir creciendo en nosotros y floreciendo hasta que alcancemos la medida que Dios quiere que alcancemos. Hasta que alcancemos la medida del varón perfecto. Entonces, ¿qué implica, hermanos, vivir como ciudadanos del reino? Pensemos en eso. ¿Qué implica vivir como ciudadanos del reino? En primer lugar, este es lo primero, la autonegación. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesús dice, hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24. Jesús nos da la clave para este vivir. Y Él dice prácticamente, versos 23 y 24, y decía a todos, fíjese bien, y decía a la multitud, si alguno quiere venir, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El evangelio es un asunto de autonegación. Cuando hablo de autonegación, tenemos que negarnos a los placeres del mundo. Tenemos que negarnos a los placeres de la carne. Tenemos que negarnos a todo aquello que va en contra de la ley de Dios.
Y si nos negamos, entonces Dios va tomando fuerza en nosotros y el Espíritu Santo va haciendo una obra transformadora en nosotros. El verso 24 dice, mire, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, el Evangelio, hay gente que dice que es complicado. Yo no encuentro complicado el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no es mi obra, es la obra de Dios. Es la obra que Dios ha hecho en mí. Yo solamente soy parte de este Evangelio, parte de la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Caminar como Dios me pide que camine, para que su obra vaya formándose en mí. Si yo me autoniego, si yo me limito al pecado, entonces Dios va a ir creciendo su imagen, va a ir creciendo en nosotros y nos va a ir estableciendo como hijos del reino. Si el que quiera salvar su vida la perderá. En otras palabras, el que quiera, prácticamente el que quiera hacer las cosas de la carne, se condenará. A eso es lo que se refiere este pasaje. Así de que tenemos que negarnos a los placeres del mundo, a los placeres de la carne, y entregarnos a lo que Dios ha determinado que nosotros seamos. En Cristo estamos completos. En Cristo no necesitamos nada más. La persona que camina en luz, la gracia de Dios le fortalece. Cuando esta persona va pasando por momentos de dificultad, por momentos de angustia, por momentos de desesperación, Dios infunde aliento. Dios pone en esa persona su gracia y puede ver el mundo desde otra perspectiva. Pero cuando nosotros enfrentamos todo lo que la vida nos trae con nuestra propia fuerza, prácticamente vamos a entrar en desesperación. Y vamos a empezar a negar a Dios. Y vamos a empezar a resentirnos contra Dios, porque vamos a ver que Dios no está en el control de nosotros, de las cosas que nos suceden, cuando Él siempre está en el control, cuando Él siempre sabe lo que necesitamos. Por eso, hermano, puede llamar a Dios Padre. Un cristiano que va caminando y alejándose y autonegándose a sí mismo, puede decir con certeza, con seguridad, Abba, Padre. Padre mío, es mi Padre, porque en Cristo he sido reconciliado. Y la justicia de Dios en Cristo se va haciéndose eficaz en su vida. Y puede vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Él está en Dios para siempre. Y Dios está en Él para siempre. Ya el cristiano no puede perder su salvación. Porque no es una obra de Él, es la obra del Padre, es la obra del Hijo y es la obra del Espíritu en su interior. Esto implica también, hermano, consagrarse a Dios. Es nuestra responsabilidad como cristianos consagrar nuestra vida a la obra de Dios. Consagrarse a Dios también implica meditar en su palabra. Hermanos, yo tengo la sospecha de que hay cristianos que nunca leen la Biblia. Yo tengo la sospecha que hay cristianos que nunca oran. Yo tengo la sospecha que hay cristianos que jamás hacen algo de las disciplinas que nos llevan al reino de Dios. ¿Cómo quieren tener una vida fructífera? ¿Cómo quieren tener una vida llena de la gracia de Dios si lo único que hay en ellos es la carne? Los deseos de la carne. Y claro, han habido algunos hermanos que me han confesado a mí que es empezando a leer la Biblia y parece que les dan pastillas para dormir. ¿Sí? Pero ¿por qué sin leer la Biblia pasan con insomnio todo el tiempo? ¿Por qué será que viendo la televisión no da sueño? ¿Por qué será que leyendo una revista no da sueño? Pero si empezamos a leer la Biblia, sentimos sueño. Eso es porque vivimos en la carne y no vivimos en el Espíritu. ¿Y cómo podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo puede solidificarse esa comunión con Dios si nosotros no estamos sólidos, fundados en la roca que es Cristo Jesús? Si quieres tener una relación con Dios, tienes que intimidar con Dios. Tienes que vivir en comunión con Dios. Y eso va a ir fortaleciendo tu relación con los demás.
Ahora pensemos, la naturaleza de Cristo está en el creyente. Nosotros tenemos dos naturalezas, desafortunadamente. Tenemos la naturaleza de Adán y tenemos la naturaleza de Cristo. La que alimentemos más es la que se va a ver reflejada en nosotros. Si nosotros alimentamos más la naturaleza de Adán, esa va a estar subordinada, o esta va a tener subordinada la naturaleza de Cristo. Pero si nosotros alimentamos más la naturaleza de Cristo va a tener sometida la naturaleza de Adán. Y vamos a ir creciendo en Cristo cada día más. Entonces, hermanos, el hecho de que tengamos la naturaleza de Cristo es grande. Tener esta naturaleza implica que debemos caminar como Él caminó en este mundo. Con deseos, hermanos, de hacer las cosas que le agradan al Padre. Con deseos de hacer la voluntad del Padre. El cristiano tiene como garante a Cristo y su obra. Nosotros tenemos como garantía de lo que somos en Dios al Hijo. Y por eso es que el Padre está contento con nosotros. Por eso es que está alegre con nosotros. Y cuando eso sucede, Dios toma el control de lo que somos y de lo que hacemos. Su voluntad se va perfeccionando y nosotros vamos creciendo. El cristiano, hermanos, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Nunca hizo su propia voluntad. Vivir como hijos del reino, este es otro llamado. Recuerde que estamos viendo los medios para la comunión con Dios. Vivir como hijos del reino también es vivir en comunión con Dios. ¿Cómo vive un ciudadano del reino de Dios? Primero, practica la justicia, la verdad, el amor y las buenas relaciones. Mire qué interesante eso. Practica la justicia, practica la verdad, el amor y tiene buenas relaciones con los demás. Es vivir en piedad y rectitud. Es vivir, es que Dios vive en nosotros y no nosotros vivimos en Dios. Él vive en nosotros y nos impulsa a que caminemos en la gracia de Dios. Nos impulsa a que llevemos las cargas los unos con los otros. Nos impulsa a que nos ayudemos cuando tenemos que ayudar. Si caminamos como hijos del reino, hermanos, ya no hacemos más nuestra voluntad, sino que caminamos en la voluntad de Dios. Dios toma el control. Nosotros solamente somos prácticamente instrumentos en las manos de un Dios grande y sabio. Los hijos del reino, hermanos, son buenos mayordomos. En la mayordomía es importante, hermano. Nosotros como latinos, sobre todo, quizás porque nunca tuvimos nada, cuando venimos a estos países que hay prosperidad y empezamos a ganar plata, hermano, nosotros hacemos despilfarro de lo que ganamos. Y necesitamos aprender a manejar las cosas de Dios, del dinero que Dios nos ha provisto. El no gastar en lo que no es necesario. Utilizar bien el tiempo, utilizar bien los recursos, utilizar todo bien. Yo admiro a una persona que sabe utilizar el tiempo, los recursos que le llegan y todo. ¿Por qué? Porque vive esa persona para establecerse como ciudadano del reino, como ciudadano de esta tierra también. Hermanos, viven su vida de acuerdo a los estándares de Dios. Vivir en el reino es vivir de acuerdo a los estándares que Dios ha prescrito para nosotros. Ya que estas personas han comprendido que el mundo solo define un lugar y ese es lo terrenal, mientras que lo celestial está definido por Dios y es eterno. Dios les ilumina con su luz. Dios los ilumina a tal grado que ellos pueden ver la gloria de Dios en todo lo que hacen. Cada comunión, recuérdense que la comunión con Dios es personal, no es un asunto de varias personas, no, soy yo y Dios y yo. Él vive en mí.
La relación con Dios no es aislada, al contrario, todo lo que hacemos debe reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo lo que somos debe reflejar que la ley de Dios va creciendo con nosotros. Y el Señor redujo la ley en dos grandes principios de un solo mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. La comunión de los santos. Hermanos, esta es la seguridad divina, la comunión de los santos. Solo hay comunión cuando hay revelación del Padre, cuando hay revelación de Dios. ¿Quién inicia esta relación? Es Dios. Nosotros solo respondemos a esta relación. ¿Quién es el mediador de este pacto? Es Cristo el mediador de este pacto. ¿Quién es el que nos sostiene en esta gracia? Es el Espíritu Santo el que nos sostiene en esta gracia. En otras palabras, esta es una obra del triun Dios. Dios es el que está sosteniendo a su pueblo hasta la eternidad. El Padre, inicia. El Hijo es el garante de este pacto. Y el Espíritu Santo nos sostiene como iglesia hasta el día de la redención, donde el Padre transformará nuestros cuerpos en cuerpos glorificados de gloria, valga la redundancia, y ahí veremos lo que Dios es como tal. A Dios sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Características de la comunión. Las características de la comunión, primera característica es la hospitalidad. Hermanos, los hijos de Dios deben de ser hospitalarios. Veamos lo que dice Tercera de Juan. Tercera de Juan, los versos, está sobre un par de páginas adelante, los versos 5 al 8. Miren lo que dice. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis... No, este es Judas, perdón. Juan, amados, fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de servicio a Dios, para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En otras palabras, cuando nosotros pasamos estas cosas, cuando nosotros somos hospitalarios, nosotros podemos de alguna manera mantener a los hermanos predicadores itinerantes que van de ciudad en ciudad llevando el evangelio. Juan está dando testimonio de un hermano que hacía estas cosas y su nombre es Gayo. Gayo, dice Juan, que era un hombre que cada predicador que llegaba a la ciudad, él lo hospedaba dándole alimento y dándole también donde posar, porque sabía que este predicador itinerante no tenía dónde pasar la noche y sus recursos eran bien limitados y necesitaba prácticamente ayudar a esta persona. Hermanos, ser hospitalarios, eso es lo primero, eso es importante. Gayo da testimonio de tener comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Gayo da testimonio de quién vive en él y que por quien vive en él es que él hace lo que hace. La segunda característica es el servicio cristiano. Ser hospitalario es parte del servicio cristiano. De hecho, Jesús dice en Mateo 25, 31 al 46, Él hace un contraste entre la persona hospitalaria y la persona que no le interesa. Él alaba a los que dice que daban de comer, vestían y también apoyaban a las personas que estaban en sufrimiento. Él los alaba, pero maldice a los que no lo hacen. De hecho, Él dice en el capítulo 25, el verso 31 al 46, dice: ustedes me dieron de beber, ustedes me vistieron, me visitaron cuando estaba en la cárcel. Y los que dicen esto, a los que le dice esto, le dicen:
¿Cuándo hicimos eso? Señor, ¿cuándo? Fuimos te vestimos, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo hicimos tales cosas por ti? Y el Señor le responde, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Pero miren los negligentes dicen, ¿cuándo hicimos esto contigo? ¿Cuándo nos pediste que hiciéramos esto para ti? Y el Señor le responde, por cuanto no lo hiciste a estos más pequeñitos, a mí no lo hiciste. Por ende, malditos al fuego eterno que arde con agua y azufre. Entonces, el Señor no solamente los está maldiciendo, el Señor no solamente les está diciendo, no lo hicieron, sino que los está maldiciendo por esto. Hermanos, yo quiero terminar con estas palabras. Y les voy a leer textualmente lo que escribí al final de esto. Espero que les ayude. La comunión con Dios es una necesidad cristiana. La comunión con Dios es una necesidad cristiana y un deber hacia el prójimo. Una necesidad cristiana y se convierte en un deber hacia el prójimo. Y con nosotros mismos y con la creación. Dios ha provisto los medios para que esta comunión sea eficaz. Ya dijimos, el sacrificio de Cristo es el medio que Dios ha provisto para que esta comunión sea efectiva. ¿Cuál es el fin de la comunión, hermanos? El fin de la comunión es testificar de la obra de Cristo, de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, de la obra que Cristo sigue haciendo en nosotros y de la obra que Cristo hará al final de los tiempos a favor de nosotros. Si caminamos con Dios, tenemos paz con Dios, con Cristo y con los demás. Si no caminamos con Dios, nuestra vida es un despotismo completo. Si no caminamos con Dios, estamos perdidos. Por eso es importante caminar con Dios. Somos llamados, hermanos, a proveer para la unidad del cuerpo de Cristo. Juan se lo dice a Gallo, tú has sido un hombre fiel, tú has sido un hombre verdaderamente, tú has sido oportuno en todo lo que has hecho. Muchas gracias, hermano. Yo espero que el consejo de la palabra les ayude en su caminar cristiano. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por tu amor y misericordia, por tu bondad. Porque, Señor, en ti hemos aprendido hoy, Señor, cuáles son las implicaciones que tienen ser hijos del reino y tener esa comunión contigo, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que hagas tu obra en el corazón de mis hermanos y hermanas a lo largo y ancho, Señor, a donde llegue, Señor, esta transmisión. Señor, y aquellos que no han sido alcanzados, que sean alcanzados por tu palabra, Padre. Sin importar el lugar, la raza, color, idioma, Señor, que puedan ser alcanzados por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén, Padre, y amén.